nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, le pido que vamos a dar la bienvenida a los asesores del Ministerio de Interior, al representante de la Defensoría, al representante del Ministerio Público, a todos los diputados y diputadas, y le voy a pedir al señor secretario que por favor dé lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados Araya don Jaime, Bianchi, Soto don Raúl, Tapia y Ulloa, y de las diputadas González doña Marta, Marzán, Molina y Musante, que modifica la ley 20.000 para asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por los delitos que ella tipifica. Un oficio de la vicepresidenta de la República, señora Carolina Toá, quien se excusa no poder asistir a la sesión de hoy y dada la relevancia de la iniciativa, asistirá en su representación el asesor de gabinete, señor Rafael Collado González y don Tomás Humud Respaldiza. Y finalmente, señora Presidenta, el reemplazo del diputado señor Chalper por el diputado don Hugo Rey. Eso es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. A ver, yendo al fondo del asunto y habiendo 4 diputados presentes, ¿podemos proceder a votar, Sí, señor secretario? de inmediato. Ok. Nos tenemos que ir a la página... ¿Qué página? A la página 55 del comparado. 55 del grande. Sí, O sea, la indicación 110. así es. Ok, pero antes de empezar, le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, señor Collado, porque algo tiene que ofrecernos aparentemente. Así Señor es. Collado. Buenos días, Presidenta, y por su intermedio saludar a todos los presentes. Efectivamente, nosotros, como comentamos en la sesión de ayer, Presidenta, reunimos una serie de indicaciones que la propuesta es su rechazo, pero las razones por las cuales se propone el rechazo es específicamente porque muchas de ellas están ya recogidas en las reglas nuevas de la ley que es conocida como la ley de reincidencia, que en realidad es una ley que modifica el Código Procesal Penal. Por ejemplo, partiendo por la regla, por indicación 110 de los diputados Lonton, Charper Castro, Yunet y Alessandri, en ella se buscan introducir 3 artículos nuevos. El artículo 14, el 15, el 16. Y lo que busca esta indicación en particular es que en cualquier etapa del procedimiento el Ministerio Público estime que existe algún tipo de peligro grave para testigo, perito, agente encubierto, revelador y de quienes hayan proporcionado información, o sea que sean agentes reveladores, etcétera, o informantes, pueda decretar una serie de medidas de protección. Esas medidas de protección es una regla que replica casi textualmente el artículo 226N del Código Procesal Penal, que ha sido efectivamente renovado o actualizado por la ley de reincidencia, aun cuando ese artículo ya venía incorporado en la ley que podríamos denominar como de técnicas especiales de investigación o contra el crimen organizado 21.577. Así es. Esa misma razón de la indicación 110 es aplicable por las mismas razones y solo para ahorrar esfuerzos lingüísticos a las indicaciones 111 y 112. Si se necesitara mayor detalle de por qué en las 111 y 112 ocurrió lo mismo, por supuesto no podemos explayar como ello, pero si hacen un acto de buena fe respecto a lo que dice este asesor, es esa la razón. Bueno. Diputado Castro. Gracias. Me gustaría escuchar la opinión de la Fiscalía con respecto a este tema. Sí, Gracias. obviamente. Vamos a dar la palabra primero a don Ignacio Castillo del Ministerio Público y lo más probable es que nuestro estimado señor Verdejo de la Defensoría también quiera hacer uso de la palabra con posterioridad. Señor Castillo. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio aprovecho de saludar al resto de las honorables diputadas y diputados que se encuentran presentes. Presidenta, sin ánimo tampoco de dilatar mayormente la discusión respecto de ello, evidentemente con algunas diferencias más o menos, digamos, las indicaciones que hace mención el Ejecutivo efectivamente hoy día están
reguladas, yo diría en términos bastante similares en tanto la ley 21.577 sobre crimen organizado como específicamente en relación con la ley de reincidencia, que vino a reforzar en algunos casos tanto lo que dice relación con la protección de los testigos, de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes u otros. Por lo tanto, parecería ser, y de hecho creo que es una buena idea en términos de armonía, en la medida en que quede evidentemente claro de que son completamente aplicables. Yo no veo ninguna razón, por qué no, digamos, ¿cierto?, de que efectivamente tengamos un mismo estatuto de protección en este contexto similar en crimen organizado que terrorismo respecto de estos sujetos. Muchas gracias, señor Castillo. Estamos hablando entonces de la indicación, básicamente hasta ahora 110, 111 y 112. Sí. Señor Verdejo. Sí, no, Le ofrezco la palabra. Para ahorrar palabras, decir que estamos de acuerdo con el Ministerio Público, con el Ministerio del Interior, y recordar que el artículo 226X, me parece, es el que hace aplicable todas las normas de investigación y de técnicas especiales de investigación reguladas en los 226A a Z a los delitos terroristas, de tal manera que entre esas normativas está el 226N y las demás normas pertinentes. Eso. Muchas gracias, señor Verdejo. Entonces, vamos a poner en votación, en conjunto, las indicaciones 110, 111 y 112. Señor secretario, en votación. Gracias. Gracias, señora presidenta. Don Jorge Alessandri, don Jaime Araya, don Cristian Araya, don José Miguel. En contra, señor secretario. Gracias. Perdón, quiero hacer una precisión. En contra de las indicaciones. Ya, Sí, ok, sí, sí, era... está muy bien. Disculpen, Está muy bien. pero el coágulo hoy día está un poco pegado. Ya. No hay problema, señora presidenta. Don Andrés Joanet. Señor Joanet. Estamos en las mismas, parece. Gracias. Señora Lorena Frías. Rechazo. Gracias, señora Lorena. Don Henry Leal, don Raúl Leiva, doña May Torsini, doña Alejandra Plasencia. En contra, secretario. Gracias. Ese es el vocablo, ¿no? Sí, pues. Sí, esa es la frase. Don Hugo Rey, don Andrés Lonton, señora presidenta. En contra. Gracias, señora presidenta. Ningún voto a favor, 5 en contra, ninguna abstención. Rechazadas las 3 indicaciones. Rechazadas entonces las indicaciones 110, 111 y 112. Pero Pasamos sigamos, por a la favor. página 23 del comparado. 23 del comparado grande. Si me permite un segundo, llego a ella. Sí. Es la indicación 67, señora presidenta. En la página 23, entonces. 23 del comparado grande, indicación 67. También el Ejecutivo tiene una propuesta, señora presidenta. Sí, pero yo le voy a pedir primero, para que vayamos en orden y para que sepamos de qué estamos hablando, le voy a pedir al secretario que la lea y de ahí le doy la palabra al Ejecutivo entonces, para que todos tengamos claro qué estamos hablando. Gracias, señora presidenta. Como señalé en la página 23, tercera columna de mano derecha. Indicación 67. Señala, para introducir el siguiente artículo 7 nuevo, del siguiente tenor. El que detuviera o encerrare a una o más personas bajo amenaza de darles muerte, lesionarlas o cometer cualquier otro delito sobre su persona, incluyendo mantener indefinidamente la detención o encierro con el propósito de imponer exigencia o arrancar decisiones a la autoridad o a una organización internacional, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo. Si con ocasión de cualquiera de las conductas, debería decir, señaladas precedentemente, se causara la muerte, la pena será de presidio perpetuo o perpetuo calificado si se causaran las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 del Código Penal. La pena será de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Señor Collao. Muchas gracias, presidenta. El motivo de proponer este rechazo se dice en relación con que este delito, con estos fines, ya se encuentra cubierto con el lobo solitario inconexo ya aprobado. ¿Qué está en el artículo? Muchas gracias, señor Collao. Vamos a poner inmediatamente entonces, creo que no necesita mayores explicaciones, por lo tanto vamos a poner en votación la indicación 67, señor secretario. Gracias. Sí, si les parece con la misma ¿Les parece votación. con la misma votación? Ok.
Entonces rechazada, señora presidenta, con 5 votos en contra. Rechazada la indicación 67. Continuamos con las indicaciones 124 y 125. ¿En qué página están, señor Le secretario? digo de inmediato, señora presidenta, la página 66. Y 67 en todo. 66. 66. Página 66. 66. No, esto me está Entonces, gustando vamos mucho. a ver las indicaciones, señores, por favor, 124 y 125 en la página 66 del comparado grande. Señor secretario, de la lectura, por favor. Gracias, señora presidenta. La indicación 124 del diputado Alessandri para incorporar el siguiente artículo 17. Suprímase el inciso séptimo en el artículo 3 del decreto de ley 321 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Yo, bueno, no, perdón, no voy a emitir No, opinión. de su sugerencia. No. No, ok. Entonces estamos hablando primero de la 125 nomás. Sí, leo la 124, perdón. O ¿Por qué no leo- lee las dos? Porque yo creo que las vamos a votar juntas. Ok. 124 de Cristian Araya para incorporar un nuevo artículo 17 del siguiente tenor. Incorpores una nueva letra H al artículo 17 de la ley 19.856 que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta del siguiente tenor. La persona hubiera sido condenada por algunos delitos contemplados en artículos 1, 3 y 5 de la ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga la ley 18.314. Muchas gracias, señor secretario. Señor Collao, ¿alguna explicación de por qué quiere que rechacemos las dos O indicaciones? sea, respecto de la indicación 124, nos parece que no es necesario, y por eso proponemos su rechazo, incorporar, o sea, eliminar esa parte del artículo 3 bis del decreto ley 321 porque habla de casos entre el 89 y el 98, entonces no tiene actualidad. ¿ya? Ok, ¿y en el caso de la 125? Ya, en el caso de la 125 es porque nosotros ya subimos en este mismo proyecto, perdón, la comisión ya elevó muchísimo las condiciones para optar a la libertad condicional, eso ya está resuelto en el proyecto. Muchas gracias, señor Collao. Ofrezco la palabra a los señores diputados, no, a la Defensoría, y a la Fiscalía, ¿no? Con la misma Ok. votación. Repetimos la votación, señores, rechazando. Señora presidenta, Ok. tomada la votación, el resultado es ningún voto a favor, 5 en contra, ninguna abstención, rechazadas ambas indicaciones. Rechazada la indicación 124 y 125. Así es. Vamos a la 127 y Esta es la 128. página siguiente, página 67. A ver. Sí, están en la página 67 y 68. Así es. Yo pediría que... Lea el artículo 18. No, espéreme un poco, porque acá dice en las indicaciones de la pauta que tiene el Ejecutivo, aprobar indicaciones y rechazar indicaciones 126 y 129, que se las vamos a ver después, O leo todo el porque está como medio enredado esto. Le voy a pedir al señor Collado que nos explique ya. qué pretendía decirnos acá. Ya. Estamos en las indicaciones 127 y 128, ¿cierto? Ujú. En relación a eso, la propuesta del Ejecutivo era aprobar esas indicaciones, ¿Ya? que son una es del Ejecutivo. ¿Sí? No había otra forma que el Ejecutivo no propusiera aquello, pero también es una propuesta de votación que son supresivas. Y la Ok. 128 también es supresiva, que es respecto del cambio de jurisdicción. Yo sugiero, que entiendo, presidente, Aprobarlas. que aprobarla y rechazar las indicaciones 126 a 129, pero o sea, es discusión, o sea, esto es para que la comisión lo defina, pero sí, esa era la propuesta del Ejecutivo inicialmente. El artículo busca que las medidas de protección a juez e interviniente, que esté de competencia especial del tribunal, A ver, señor Collado, hagámoslo en orden. Le vamos a pedir al señor secretario que lea el artículo. bueno, eso, ¿Le parece? eso, Para que que lo aprobado seamos, por el Senado. para que vayamos en orden. Ok. El texto propuesto por el Senado es el siguiente, artículo 18, cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, de oficio o a petición de parte, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación
y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de esto fuere de competencia del Juzgado de Garantía y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado. La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control y de la detención, y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o en cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable, para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, de lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a 3 días a partir de su presentación. Muchas gracias, señor secretario. Ya escuchamos al Ejecutivo. Ofrezco la palabra a los señores diputados. No, al señor Celedón. Sí, Presidenta, buenos días a todos los diputados por su intermedio. Yo no sé si podría ser más fácil que dejásemos esto para el final, porque efectivamente esto es más complejo. Yo incluso quisiera hacer una suerte de historia. Esta indicación, y además quiero reivindicar la autoría, porque a veces se respeta poco. Esta indicación es una copia textual de una moción que presentó el diputado Mellado hace un par de años atrás. Sí. Textual. Es más, discúlpeme que lo interrumpa, pero esto viene de una idea del ex senador Espina, en algún minuto, planteada por allá por el año, le diría yo, 2008 o 2009, porque en ese tiempo estábamos en la misma región, por lo tanto lo recuerdo, y esta idea nació como por esos lados. Pero de Chaguán. No. Claro, y con un libro. Pero ya que estamos reivindicando, reivindiquemos como corresponde, digamos. Y recuerdo el año 2017 aproximadamente se presentó el primer intento que era una suerte de prórroga de competencia que fue muy mal evaluada por la Corte, que en definitiva se rechazó en general en la sala de la Cámara de Diputados. Ciérrate la puerta. Años después, y todo esto siempre, hay que reconocerlo, promovido por diputados de la Araucanía, porque tenían un problema y querían muchas veces asimilar lo que ocurría en la Araucanía a lo que ocurrió en algún momento con la Audiencia Nacional en España, pero la Audiencia Nacional es distinto, fue una reforma orgánica, digamos, y además la Audiencia Nacional tiene una estructura, tiene juzgado de instrucción, es una cuestión mucho más gruesa, digamos. Incluso en algún momento se discutió por la Academia a nivel nacional que si efectivamente existía una necesidad de hacer esto, había que hacerlo con una decisión ya política de hacer una reforma orgánica. Después se presentó esta iniciativa en el marco del proyecto de ley de las mociones de la moción refundida de senadores RN y el mensaje de la presidenta Bachelet. También hubo una indicación sustitutiva al presidente Piñera que ingresó una indicación que se ingresa también en el marco de este proyecto de ley y que tenía que ver con que siempre las críticas han sido a vulnerar el derecho a la garantía del juez natural. Es decir, que previo a la comisión del delito yo sepa que a mí me va a juzgar tal juzgado. ¿Ya? Entonces, en el marco de eso, se presentó una iniciativa, una indicación que lo que dice es, derechamente, delito terrorista se conoce por tribunales de garantía de Santiago en la forma que establece un auto acordado a propósito y se relaciona con las causas que se cometen en el extranjero, que el Código Orgánico de Tribunales tiene una regla especial en relación a eso que conocen los jueces de garantía de la Corte de Apelaciones de Santiago en base a un auto acordado de dicha Corte. Resulta que perdón la lata, pero es que creo que es uno de los puntos importantes del proyecto. Después de esto, o en el marco de la tramitación de este proyecto, obviamente se informó a la Corte Suprema. La Corte Suprema tenía que evacuar un informe porque había muchas normas que tenían que ver con competencia y atribución de los tribunales. Y en el marco, precisamente de esta indicación, se evacuó un informe de la Corte. El informe no fue tan drástico como el de otras oportunidades, porque en el fondo el proyecto de ley que se había hecho un tiempo atrás, que se transformó en indicación, de una otra manera recogía ya algunas de las críticas que se habían hecho por la Corte en el primer proyecto, que era una suerte de sorteo, de hecho, y que decía que en el fondo la causa hacía a las dos cortes de apelaciones aledañas que tenía en el fondo donde se había ocurrido el delito. Ya eso fue muy mal recibido. Entonces se hizo esa propuesta. Esa propuesta sigue con algunas observaciones, ojo, no de todos los ministros de la Corte Suprema. Hay ministros de la Corte Suprema que estuvieron por informar positivamente la enmienda. Hubo otros, una gran mayoría que no. Y los que dicen que no tenían principalmente dos observaciones. Siguen, claro. Decían principalmente... Estamos hablando de alguien. ¿Ah? Pero que sabe mucho. Oye, Seima, tú estás a favor.
Yo veo por lo menos del... Oye, bueno, sigamos. Bueno, y Oye, y ahí la Corte tiene dos aprehensiones principalmente. Uno, efectivamente, es la vulneración del juez natural y cómo, en el fondo, tienen que ser condiciones excepcionalísimas y que tienen que ser justificadas por el Ministerio Público, ¿ya? Y dos, que la defensa tuviese una suerte de emplazamiento para poder oponerse a esta cuestión. Entonces, en base a eso, en algún momento con el Ejecutivo discutimos, y con otros discutimos una propuesta que se hiciera cargo de eso. Pero subyacían algunas dudas que decían relación con en qué momento del juicio se activaba este cambio de competencia, por decirlo de alguna manera. Y muchos estuvieron de acuerdo en que eso tuviera lugar principalmente a propósito del juicio oral y no en la fase de investigación, la fase de garantías, por decirlo de alguna manera. Entonces, en base a eso se elaboraron dos propuestas, que una de hecho la tiene y hay otra que se conversó en relación a lo que tiene el proyecto de ley y a la propuesta que tiene el diputado Lonton, que se hacía cargo solamente de lo que había hecho, de lo que había discutido la Corte Suprema en su informe en algún momento. Por eso es que sería bueno que la comisión tuviera a la vista estas dos propuestas, que a lo mejor pudiésemos seguir con las otras normas que son de fácil despacho. No sé qué piensa usted, diputado. Yo propongo nomás. Usted me pregunta a mí, creo que estamos avanzando en la línea correcta, creo que usted ha dado una explicación muy clara y a mí me gustaría poder seguir avanzando en este orden. Perfecto. Por lo tanto, me gustaría, ya escuchamos al Ejecutivo, me gustaría ver si hay algún otro parlamentario que quiera emitir alguna opinión al respecto. Estamos hablando de la indicación, para que quedemos claros, la indicación 127 del Ejecutivo, que propone suprimir este artículo que acabamos de leer, y la indicación 128 de las diputadas Frías y Plasencia, que dice cómo va a leer el señor secretario. La 128, por favor. Señora Presidenta, son dos indicaciones supresivas. Las indicaciones supresivas lo que hacen dice lo mismo. es Sí. obligar a votar el artículo 18. Eso es lo que hace. Lo que se vota es el artículo 18 y no las indicaciones. Está solicitando la palabra la diputada señora Plasencia. Sí, señora Plasencia, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, saludo a todos quienes nos acompañan hoy día en la sesión. Sí, nosotras con la diputada Fríes hicimos una indicación para suprimir, sobre todo porque entendiendo la idea de dónde surge, que acá se nos ha explicado que viene de hace mucho tiempo, hoy día además nosotros tenemos que esta prevención y protección a los jueces y a quienes son justamente los que ejercen la labor de perseguir estos delitos están protegidos producto de que las audiencias pueden ser telemáticas como primera cosa y por tanto esta idea que surgió hace mucho tiempo no tenía incorporado este elemento que evidentemente la tecnología nos facilita. Por lo tanto yo creo que el tema del elemento de protección está salvaguardado. Me parece que acá hay un tema de la imposibilidad de que la defensa pueda acceder de buena manera a pruebas, a testigos, y eso es una de las cosas que yo creo que, digamos, hace cuestionar más de fondo la idea de que se pueda solicitar el cambio, por ejemplo, a Santiago o a otra comuna. En este caso, no sé si dice región metropolitana, pero habla de Santiago. ¿Y qué pasa si en Santiago existen las mismas problemáticas para una persona X? Es decir, ¿por qué en Santiago podrían no existir problemas de similares características para un imputado y para una defensa? ¿Qué nos hace pensar que en Santiago está salvaguardado? Entonces yo creo que igual hay que ver este tema con un poquito más de perspectiva, porque yo entiendo que puede ser idea de los diputados y diputadas originalmente de la Araucanía, pero esta es una legislación que va a aplicar a todo Chile. Entonces hay que mirarlo con un poco más de perspectiva, sobre todo, creo yo, por el tema de que tiene que ser un procedimiento, a mi juicio, justo y racional. Evidentemente el cuestionamiento que hace la Corte Suprema sobre el derecho al juez natural me parece que está en esa línea,
pero creo que acá hay un sesgo que tenemos que ser capaces de eliminar. Porque cuando los delitos se cometen en Santiago, entonces, ¿dónde vamos a mandar a hacer el cambio o a solicitar el cambio? Eso por ahora, Presidenta. A mí me parece que se justifica el hecho de que tengamos que suprimir este artículo. Sin embargo, estamos para debatirlo. Gracias. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputada Fríes. En la misma línea, obviamente, por suprimirlo, pero a mí me parece que efectivamente el origen de esta norma tiene que ver con la situación, digamos, de la macrozona sur, que entonces no se llamaba macrozona sur, y entiendo porque muchas veces se ha planteado que el circuito dentro de la Araucanía es circuito de personas conocidas que incluso pueden actuar en contra de quienes estén siendo sometidos a proceso por terrorismo. Y en ese sentido es una garantía que está operando solamente para efectos del Ministerio Público, sabiendo que eventualmente, y con lo que se ha ido aprobando en esta ley, estamos despojando de la posibilidad de invocar esa misma norma al que es imputado o acusado por terrorismo. Es decir, debiera ser de las dos partes, no de una. Eso diciendo que obviamente estamos por suprimir el artículo porque, como dice la colega Plasencia, muestra un sesgo, se aleja de la idea del juez natural, que podría tener una implicancia también en términos de la garantía de las personas imputadas. Y por último también hay un argumento, aunque pedestre, que tiene que ver con centralización, descentralización. Seguir acumulando en Santiago y no fortalecer las propias capacidades que se van fortaleciendo en el tiempo en la medida que se someten este tipo de procesos en el lugar donde se comete, también va fortaleciendo la institucionalidad y yo no le veo sentido, la verdad, a traerlo a Santiago. Muchas gracias, diputada Plasencia. ¿Algún otro diputado que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Joanet. Yo, antes del Ejecutivo, que ya escuchamos su opinión, pero nos falta terminar de escucharla, pero quiero escuchar primero al Ministerio Público, por favor. Gracias. Señor Castillo. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, a decir verdad, la primera afirmación que yo quisiera hacer es que hay que tener, creo yo, un poco de cuidado con respecto a la afirmación del juez natural. Ya en rigor, y si me permite complementar un poco la explicación que estaba dando el colega Celedón, la verdad es que la idea del juez natural tiene que ver principalmente con una cuestión propia de las monarquías o de los inicios de las repúblicas, digamos, donde básicamente quienes juzgaban tenían que ver primero con una relación de, digamos, por así decirlo, de relación de poder con el monarca, que recorría las extensiones no conociendo las costumbres y por lo tanto juzgaba más bien en la idea del monarca más que en la idea, por así decirlo, de las costumbres, de los usos, de las tradiciones culturales. Entonces la idea del juez natural y la proscripción del juez natural en sus orígenes tenía que ver con que la persona fuese juzgada con alguien de su tierra, ¿ya? Ahora eso en una república como la nuestra, ustedes comprenderán que no tiene ningún sentido, digamos. Los jueces se preparan en Santiago, un tiempo son jueces en Arica, otros tiempos son jueces en Puerto Montt, otros tiempos son jueces en Santiago. Por lo tanto, la idea del juez natural como el juez que conoce las tradiciones, las culturas en una república como la nuestra, no tiene sentido. Esa idea de juez natural, en mi opinión, al menos en una república como la nuestra, que tiene básicamente un sistema de jueces profesionales, por así decirlo, que tienen cambios en todas partes, pierde sentido. ¿Cuál es el sentido del juez natural hoy día, como lo reconocen, por así decirlo, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y todo, la proscripción de las comisiones especiales? En eso hay que tener cuidado. Es decir, en que la forma de adscripción de la jurisdicción no se termine transformando en una comisión especial. ¿Hace eso la norma, la regulación del artículo 18? A nosotros nos parece que no. Básicamente porque desde antes la persona sabe que puede ser juzgada tanto por el juzgado del lugar donde se cometió el delito como de la jurisdicción de Santiago. A nosotros nos parece que en ese sentido la discusión respecto de la proscripción de una comisión especial no estaría al tanto. Ahora, ¿hay otra forma en que eventualmente uno pudiera solucionar esto? Uno podría pensar, por ejemplo, en que fuese el juez de garantía el que determinara, ¿cierto?, que va a tener la jurisdicción
Yo haría primero una distinción entre la fase de juzgamiento ante el juez de garantía y la fase de juzgamiento de adjudicación ante el tribunal oral. En la fase de juzgamiento ante el juez de garantía, me parece a nosotros que es mejor que sea ante el juez, por así decirlo, del territorio de competencia natural, ¿cierto? El del tipo artículo 157 del COD. Dicho eso, probablemente en el caso de la fase de adjudicación ante el tribunal oral o penal, uno podría hacer una distinción en el cual, dada algunas circunstancias, por ejemplo, razones de seguridad, el juez de garantía, en la etapa intermedia, en el auto de apertura del juicio oral, podrá hacer a petición de parte o de oficio, para lo que decía recién la diputada, en el sentido de que pudiese ser no solamente a petición de uno de los intervinientes, en el fondo pudiese el juez en ese caso determinar que lo vea la jurisdicción de Santiago conforme, no sé, estoy pensando el 167 del COD, por ejemplo, que determina para los casos de donde la competencia la tiene Santiago, o bien el tribunal oral del lugar donde se cometió el delito, pero que sea una decisión jurisdiccional. Me parece que eso creo que es más sano en términos, por así decirlo, del desarrollo institucional. Y en ese caso creo que no se afecta ni el derecho a ser juzgado por un juez natural, la persona sabe que va a ser juzgada en la fase de adjudicación por el tribunal del territorio donde se cometió el delito o en una digamos, competencia especial en el Tribunal de la Competencia de Santiago que esté fijado por un turno que esté anticipadamente determinado, que es lo que dice la regla del artículo 167, o bien en el propio territorio. A mí me parece que eso no afecta ni el derecho a ser juzgado por un juez natural, ni en la fase, por así decirlo, romántica, prerepublicana del juez que conoce las costumbres de la tierra, ni en la idea de una proscripción de una comisión especial. Me parece que una idea así debiera más o menos poder resolver el problema que han planteado los honorables diputados, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, señor Castillo. Señor Collado. Gracias, Presidenta. Sí, no tuve la oportunidad de explayarme sobre las razones por las cuales el Ejecutivo planteaba la necesidad de suprimir. Las razones por las que el Ejecutivo plantea la supresión del artículo son básicamente dos. Una, en concordancia con el Ministerio de Justicia, entendemos que esto podría afectar efectivamente el derecho a juez natural. Esa es una de las razones y eso no me voy a explayar porque ya varias de las honorables parlamentarias lo han expresado. Pero teníamos una razón adicional y es que ha sido recientemente publicada la denominada reincidencia, que en realidad modifica el Código Procesal Penal en varias materias, entre las cuales se encuentra la posibilidad de la comparecencia telemática también de los imputados y de víctimas, testigos y una serie de materias en donde hay protecciones. Lo que nosotros entendíamos que era la motivación principal de los autores de la indicación que fue aprobada en el Senado era la seguridad. Era que los juicios por terrorismo se realizaran en ámbitos seguros. Y nosotros entendemos, y esa es una de las razones adicionales por las cuales proponemos o no vemos la necesidad de incorporar este tipo de artículo, que un juicio en donde el imputado va a estar en la cárcel y va a tomar de manera telemática el desarrollo de la audiencia, porque así lo describe hoy el Código Procesal Penal luego de la ley de reincidencia, hacía innecesario quizás mover a toda la Fiscalía, a toda la Defensoría, a todos los imputados, a todos los testigos, a todos los peritos, dado que la presidenta es de la Araucanía a Santiago, cuando medidas menos costosas podían resolver el problema de seguridad de manera más eficiente. Y esa también es la otra razón por la que el Ejecutivo había planteado la supresión. Sin perjuicio, el Ejecutivo siempre está disponible para evaluar reacciones y para ver si es que efectivamente hay otro camino, pero esa es la razón y por eso nosotros nos mantenemos ahí en ese punto, pero sabemos que hay, como decía el Ministerio Público, hay otras posturas que pueden ser mayoritarias. En ese sentido, nosotros tendremos que ver en su mérito esas propuestas, pero esa es la postura del Ejecutivo. Muchas gracias, señor Collado. Señor diputado Juanet. Muchas gracias, Presidenta. No, yo la duda que tengo, a propósito de lo que plantea el Ejecutivo, primero, ¿cuántos juicios al año vamos a tener de esto? Si tuviéramos muchos juicios, estaríamos en el peor de los mundos, porque en el fondo tendríamos una sociedad que está hoy día atacada por el terrorismo, hoy día tenemos lo del crimen organizado y eso está diferenciado, y por tanto, como hemos diferenciado bien y hemos definido bien en esta comisión y en esta ley lo que es terrorismo, por tanto yo creo que los casos no van a ser y no debieran ser, sino en definitiva sería un fracaso. Obvio. Fracaso la ley de inteligencia que estamos discutiendo, un fracaso todo. Entonces, eso por una parte. Segundo,
a propósito de la territorialidad, que a muchos les gusta hablar del territorio, esas cosas, ¿no? Lo cierto es que justamente en lo local, donde la gente se conoce mucho más, yo creo que a veces hay ciertas situaciones que son más peligrosas en lo local. Hay más presiones. Hay presiones desde el punto de vista también simbólico, por decirlo de alguna forma. Cuando una persona va a declarar en esta ley y está en ese proceso más allá de todas las garantías que dice el señor Collado, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, hay cierto simbolismo que tienen que ver con la religiosidad étnica, que a veces influye en quienes van a declarar. Eso ha sido así. En varios juicios va a declarar un testigo y le pone una persona al frente y finalmente termina declarando otra cosa. Por tanto, a mí me parece que lo que abunda no daña. Por eso que, a propósito de lo que dice el señor Collado por su intermedio, por el tema de la economía procesal, ¿cuántos van a ser los casos? ¿Serán 2, 3, 5 al año? Entonces, yo creo que no deberían ser más de uno, ojalá ninguno. Y por tanto, en ese sentido, no encuentro válido el tema de la economía. Yo creo que justamente el tema de asegurarnos que haya un debido proceso es que efectivamente pudiera realizarse justamente este juicio en Santiago. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Leiva, después el diputado Longton. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que también debemos analizar el informe que conforma la Constitución, artículo 66, entrega a la Corte Suprema a este respecto. Y efectivamente la propia Corte da cuenta de que eventualmente se podría conculcar alguna garantía individual, particularmente la del 19 número 3, porque nosotros tenemos que tener claro de que alguien tiene que tener la certeza jurídica para un debido proceso cuál va a ser el tribunal que me va a juzgar. Aquí el mal denominado tribunal natural, aquel que tiene la competencia donde ocurren los hechos, donde hay principio de ejecución, y que son las normas básicas del Código Orgánico de Tribunales en materia de competencia, es el que debe ser. Yo debo tener claro cuál es el tribunal de garantía y también tener claro cuál es el tribunal oral en lo penal que eventualmente me va a juzgar. Esa es una garantía. No estamos hablando de comisiones especiales, sino no solo tribunales que obviamente lo impide la norma, que es tribunales especiales creados con posterioridad a los hechos, sino que yo debo tener como imputado la certeza y garantía procesal de quién me va a juzgar. Si no, eventualmente se podría conculcar una garantía individual y afectar el debido proceso. Pero además este artículo 18 discurre también en otra lógica que a mí no me parece adecuada, que sea el Ministerio Público en tanto persecutor quien realice y funde esta solicitud. No me parece. Yo iría mucho más allá si se quisiera que eventualmente existiera un tribunal especializado, por cierto, en materia terrorista como existe en algunas partes, pero aquí no. Se le entrega la competencia a través del 18 a solicitud del Ministerio Público, algo que me parece inadecuado, a la Corte de Apelaciones de Santiago o de San Miguel. ¿Qué nivel de especialización pueden tener eventualmente esas cortes? Uno entendería que la Corte de Apelaciones de Santiago, por tener un mayor número de integrantes, niveles mayores de especialización, podría eventualmente atender temas más complejos, entendiendo que es un sistema procesal, es una corte que no es que sería primera instancia, aquí me podrán corregir, pero le van a entregar a un tribunal colegiado el desarrollo de un proceso penal que no debe darse en esta sede. Para eso existen tribunales orales en lo penal. Bien lo plantea el Ministerio Público, los jueces por su carrera judicial rotan. Y efectivamente, y van de lugar en lugar. Por consiguiente, yo creo que es adecuado, si no vamos a tener problemas de constitucionalidad, en mi opinión, y así lo informa la propia Corte Suprema en el informe conforme al artículo 76 que está en el desarrollo de este proyecto de ley, que no corresponde. Yo creo que conculca una garantía individual de saber qué tribunal lo va a juzgar, afecta todas las normas de competencia y además le entrega competencia a tribunales que uno no entendería por qué debieran tener mayor preparación que un tribunal en cualquier lugar de la República. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Diputado Longton. Gracias, Presidenta. Primero quiero, por su intermedio,
muy respetuosamente discrepar con el diputado Leiva, porque el informe de la Corte Suprema es un informe que es dividido desde el punto de vista de lo que manifestaron los integrantes de la Corte. Es más, hay algunos pasajes que son bien convincentes respecto a la importancia de trasladar esto a jueces de la comuna, radicados en la comuna de Santiago, sin perjuicio que se radique en la comuna de Santiago, pero, perdón, en la región metropolitana, pero, Presidenta, no conculcando garantías que son constitucionales, porque trasladar hoy día el juez natural no tiene los mismos efectos respecto a hace 2 siglos atrás, donde precisamente la territorialidad era lo importante, por el acceso a la prueba, a los testigos, a distintas garantías constitucionales. Hoy día esa diferencia territorial es más ilusoria, porque los accesos a esa garantía o a esos derechos constitucionalmente resguardados para las partes se pueden acceder de igual manera en Santiago o, por ejemplo, en la región de la Araucanía. ¿Y por qué es tan importante trasladarlo, Presidente? Porque estamos hablando de un tema de seguridad. Si bien en la ley de reincidencia lo vimos, Presidenta, es absolutamente insuficiente. Tener un juez telemáticamente o a las partes intervinientes telemáticamente residiendo en la misma región o comuna donde se cometieron delitos terroristas, Presidenta. Estamos hablando de los delitos más graves que están establecidos en nuestra legislación y que tienen un rango constitucional, un estatuto especial, Presidenta. Por lo tanto, estamos hablando de delitos graves que además tienen una organización muy compleja y que claramente los intervinientes sufren un riesgo real. Y no es que en todos los casos se va a trasladar a Santiago, es en los casos que efectivamente, y como dice la indicación, haya alarma pública o de especial complejidad, Presidenta. Algunos de los elementos que dice la Corte Suprema, y que voy a citar textual, dice que sean mecanismos que garanticen su carácter excepcional, esto es excepcional, que la solicitud esté basada en riesgos claros, específicos y documentados, permitiendo a las partes objetar la solicitud y presentándose su caso ante el tribunal, que es lo que está planteado en la indicación, Presidenta. Otro elemento relevante, que el cambio de jurisdicción no se convierte en una herramienta que perjudica los principios del juez natural y justo procedimiento, por eso es excepcional, Presidenta, no establece una herramienta que sea permanente. Y otro elemento, Presidenta, que es relevante y que los parlamentarios también plantaron, es que ella no merece mayores reparos siempre que el pleno ejercicio de los derechos procesales de todos los intervinientes no resulte amagado, que es precisamente lo que garantiza esta indicación. Ningún derecho procesal va a ser amagado, Presidenta. Todo lo contrario, porque se traslade el juez a otra circunscripción no quiere decir que los derechos procesales van a ser amagados. Y si hubiera algún tipo de afectación, sin ninguna duda que va a ser de igual manera para ambas partes, si tiene que ver con el traslado, territorial. Y por lo demás, Presidente, con esto finalizo, esto no es una novedad en Chile. Digamos que nosotros estamos innovando en materia del juez natural. Esto ya ocurre en España. Y si tanto nos basamos en la legislación española, de la Audiencia Nacional, sí, Audiencia Nacional. Presidenta, por favor, ¿me permitiría terminar sin las interrupciones? ¿En Chile hay tribunales especializados para delitos terroristas? No hay tribunales especializados, Presidenta, para delitos terroristas. Solamente la especialización se da en la medida que un juez conozca en reiteradas ocasiones delitos terroristas. Y estamos hablando que en Chile no necesariamente todos los días, y sobre todo como está la legislación establecida hoy día, a alguien se le procesa por delitos terroristas, Presidenta. Por lo tanto, el garantizar la seguridad de los intervinientes, la seguridad, la integridad física y psíquica también de quienes participan en un tribunal, en un juicio, sobre todo cuando estamos hablando de delitos cada vez con mayor complejidad y violencia, Presidenta, me parece que es fundamental para que jueces e intervinientes no se inhiban respecto a la persecución de estos delitos. Eso. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Longton. Me pidió la palabra el diputado Jaime Araya y después, antes de darle por segunda vez la palabra a la diputada Fríes, voy a pedir que el secretario lea una indicación que se ha presentado respecto de esto. Pero primero le doy la palabra al diputado Jaime Araya. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, mi aprehensión con esta normativa no tiene que ver con la posibilidad de que sean audiencias telemáticas, tiene que ver efectivamente con la posibilidad del cambio de jurisdicción, pensando en ejemplos concretos. Yo no me imagino un juez fallando con toda libertad respecto de hechos ocurridos, por ejemplo, en Antofagasta, producto de que la cercanía a una ciudad más pequeña, con mayores condiciones de riesgo, objetivamente, por su intermedio, como decía el diputado Longton, respecto de todos los intervinientes. Y esto también opera respecto de las defensas. Lo conversamos con la diputada Frías, no es lo mismo que un juez, o sea, un defensor que ejerce la defensa en una zona donde se producen ciertos conflictos, con la libertad donde todo el mundo los mira extraños, los puede amenazar. Entonces, yo creo que el cambio de jurisdicción es consustancial a la tramitación de esta norma. O sea, ¿cuál es el mecanismo? A mí no me termina de convencer que sea Santiago automáticamente. O sea, creo que ahí hay un tema que podríamos buscar una solución. Usted decía tómbola, a mí me parece que podría ser eventualmente una solución,
O sea, mientras más distante creo yo esté el juez del conflicto, más garantía de independencia y de objetividad para fallar. Yo creo que eso, y eso en función de todo lo interviniente, y creo además que esto también, como lo sugería la diputada Fríes, lo podría solicitar la defensa. O sea, en la medida que esto sea una garantía para todos los intervinientes, pero no en la lógica de que la audiencia telemática protege al juez si residimos en la misma ciudad. O sea, no porque los tipos estén privados de libertad, y si estamos pensando en asociaciones delictivas donde, no sé, hay uno que está privado de libertad, pero los otros 8 están libres, o sea, no le pidamos al juez, ni a los fiscales, ni a los defensores, ni a los intervinientes que estén tranquilos, si eso es así. O sea, yo no me estoy imaginando, y esto, no quiero excederme mucho, pero yo no me estoy imaginando en el catálogo ampliado que se generó respecto de zonas donde nosotros tenemos delitos muy terribles como Araucanía. Yo estoy pensando en lo que uno podría decir el terrorismo así como que se ve de película, que yo creo que va a ser un fenómeno que va a llegar prontamente a nuestro país. O sea, que no... ¿Qué? No, por eso yo, o sea, no quiero pensarlo en ese contexto, sino que estoy pensando en lo que auténticamente uno podría entender por terrorismo, y donde la amenaza latente que siente cualquiera lo inhibe para fallar conforme a la norma de manera objetiva. Entonces yo creo que esto del cambio de jurisdicción me parece que efectivamente es consustancial a una adecuada tramitación, pero tenemos que tener un sistema que garantice la mayor distancia de los jueces que van a resolver sobre esto, y que además te hace una garantía, tanto que puede ejercer el Ministerio Público, los querellantes, las víctimas, pero también las defensas. Entonces, Presidenta, yo solamente porque creo que este tema es muy relevante, quizás podríamos buscar alguna solución intermedia en esa perspectiva, si es que le hace sentido a la Comisión. Porque vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con la protección telemática, no sé, uno está privado de libertad en la cárcel, efectivamente, el juez está en el tribunal, los testigos, pero ¿qué ocurre si tenemos uno y sabemos que hay 10 que están libres? O sea, podemos hacer las cosas. Y además, Presidenta, esto no solo pensándolo en el juicio, o sea, hay medidas que el juez de garantía tiene que autorizar durante la tramitación, las primeras diligencias. Entonces, y además todas esas resoluciones van a ir firmadas con la firma de él. Ellos tienen que hacer declaración de patrimonio interesado. Hay un montón de áreas donde es muy fácil acceder a los datos personales de los intervinientes en un delito, y vuelvo a insistir, en reconociendo que hay terrorismo en la Araucanía. Yo no estoy pensando precisamente en esos hechos, sino que en hechos que uno ha visto que son estos, no sé, grupos anarquistas que ponen bombas porque les cae mal, no sé, cierta sector político, empresarial, educación, lo que sea. Entonces, en esa lógica hay que pensar que el juez no es solo el juez que está en el juicio, sino que el juez que va controlando las etapas del procedimiento, particularmente la etapa investigativa, que es una etapa que efectivamente va a tener a una parte menor quizás de la organización delictiva un primer tiempo privada de libertad. Muchas gracias, diputado Araya. Mire, yo tiendo a coincidir bastante con usted, porque acá yo creo que habló el señor Collado, habló de seguridad, no, o el señor Celedón, pero acá no es solamente la seguridad que pueda tener el procesado de tener un problema, sino que también estamos hablando del juez, de los defensores, de los abogados, sus familias, etcétera, que es lo que nosotros hemos visto muchas veces en la Araucanía. Miren, por un tema de orden, yo me gustaría pedirle al señor secretario que lea la indicación que estamos presentando varios diputados, y después de eso yo les propongo lo siguiente. Así como ayer hicimos un pequeño receso de 10 minutos para poder llegar a alguna propuesta común, yo les propongo que leamos esta indicación, después de lo cual nos demos 10 minutos para poder conversar, porque los planteamientos del diputado Jaime Araya a mí me parecen súper relevantes. Y si ustedes me preguntan a mí, claro, yo no soy abogado, por lo tanto puedo plantear cosas raras, pero para mí el ideal sería una tómbola donde se eligiera un juez. Pero eso yo no tengo idea si es practicable o no, probablemente no. Entonces, por lo mismo, vamos a leer la indicación presentada por varios diputados, y después de eso vamos a dar 10 minutos, sin micrófono, como receso, para poder tratar de llegar a algo. Este punto es muy complicado. Digamos 15. Presidenta, muchas gracias. Mire, si uno también tiende a coincidir, pero hay que ver cuál es la importancia, cuál es el fundamento de la norma. Si el fundamento de la norma es la seguridad, uno no puede no estar de acuerdo con lo que plantea, por ejemplo, el diputado Longton por su término claro, son tribunales especiales, o la situación que se vive en Antofagasta. Sin embargo, la 21.694, Ley de Residencia, trató de aliviar ese tema, pero para ser súper franco y terminar, no extenderme, Presidenta. Se quedó corta. La problemática que se alude, que es un tema de seguridad o resguardo, en un país como Chile, tan pequeño, no se soluciona.
Porque si tú vas a decir que un juez de Santiago con un tren de Aragua, con crimen organizado instalado en Chile, no va a poder ir de Antofagasta a San Miguel o de Rancagua a San Miguel o Santiago a presionar a ese mismo tribunal. O sea, si ese es el fundamento, con esto termino, presidente, si el fundamento es un tema de seguridad, no estamos hablando de los 50 y tantos estados de Estados Unidos o de España, que es enorme. Estás hablando de Chile, donde todos se conocen, donde... Sí, no, pero en cuanto a población, para terminar, si el fundamento es la seguridad, efectivamente la presión que puede existir, presidente, y termino, respecto de un magistrado en la Araucanía o en Antofagasta, es exactamente lo mismo que se puede realizar respecto a un magistrado que está en Santiago. Esta 21.694 permite anonimizar a los intervinientes, pero no veo que se solucione esta problemática de fondo, que es un tema de seguridad frente al crimen organizado, trasladando un tribunal 400 o 300 kilómetros más hacia el norte. Gracias, diputado Leiva. Solo recordar que estamos hablando de ley antiterrorista, no del crimen organizado, que hemos tratado de diferenciarlo. Vamos a dar lectura entonces. El señor secretario va a dar lectura a la indicación que estamos presentando varios diputados y después de eso vamos a tener un receso de 10 minutos para ver cómo homologamos las posturas. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Las señoras diputadas y los señores diputados pueden seguir la lectura en el WhatsApp de la comisión, porque ahí está el archivo si quieren seguir la lectura de esta indicación. De origen en el diputado don Hugo Rey, don Andrés London, don Andrés Joanet, don Henry Leal y la señora Gloria Navellán, del siguiente tenor. Artículo 18, cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terrorista, de oficio o a petición de parte, en caso de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar el Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de esto fuera de competencia de los juzgados de garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno que dicho tribunal fije a través de un auto acordado. En su solicitud, el Ministerio Público deberá acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia de las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional respectivo, será trasladado a los intervinientes por el plazo de 5 días. La solicitud podrá ser formulada en cualquier etapa del procedimiento, desde antes de la audiencia de control de la detención y hasta antes del inicio del juicio oral, suspendiendo ésta los plazos establecidos en el Código Procesal Penal o en cualquier otra ley de carácter procesal que resultare aplicable. Para que el Pleno de la Corte Suprema pueda resolver la solicitud, lo que deberá ser realizado en un plazo no superior a 10 días, de evacuado el traslado al que hace alusión el inciso anterior. Terminada la lectura, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, vamos a suspender por 10 minutos, máximo 15 minutos, señor secretario, por favor, usted me avisa. 11:40. Hasta las 11:40 y de ahí retomamos la sesión. Les ruego tratar de llegar a algo más o menos homologado en ese lapso. Invitamos a tomar asiento, se retoma la sesión. Señor Collado, por favor, baje el volumen de la voz. Les ruego tomar asiento a cada uno de los involucrados. Estamos en el último nudo crítico, por así decirlo, de este proyecto. Así es que le voy a pedir entonces al diputado Longton, al señor Celedón, que nos diga cuál es la propuesta de acuerdo a la cual han llegado. Señora Presidenta, puntos de acuerdo y otros que no lo fueron. Puntos de acuerdo es ampliar esta facultad a la defensa. La defensa también puede solicitar el traslado de la causa. Se mantienen todos los elementos que incorporó el diputado Longton en su momento en la indicación que fue suscrita por otros señores diputados, señoras diputadas, en orden a aumentar el estándar en el fondo de acreditación por parte de quien solicita esta medida. Y quizás lo único que no se llegó a un acuerdo fue respecto de qué es lo que ocurría con el tribunal que fuese competente. Y tiene que ver con lo que hablamos un poco en la suspensión de la sesión.
hago nuevamente el recuerdo de lo que ocurrió hace años atrás con el informe de la Corte Suprema a propósito del proyecto de ley que establecía una prórroga de competencia, que establecía que se hacía un sorteo y que las regiones aledañas, las Cortes de Apelaciones con competencia, jurisdicción en las regiones aledañas conocían de la causa. Eso fue sumamente criticado y la presión la aprehensión que existe, y en general toda la tendencia que existió con posterioridad a eso, es a dar certeza. Es decir, efectivamente creemos la posibilidad de que la causa pueda ser conocida en otra región, pero con ciertos grados de certeza. Y los ciertos grados de certeza están dados principalmente porque no sea un sorteo, sino que efectivamente la persona que comete el delito sepa que se va a conocer de la causa en la Corte de Apelaciones del lugar donde se inicia el delito, la ejecución del delito, o en un juzgado que se conocerá, ¿cómo se llama?, de acuerdo a un auto acordado de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero siempre de la jurisdicción o de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ese es el grado de certeza que se pretende dar con esta propuesta para que no se señale que se atenta contra el juez natural. Por tanto, ahí no hubo acuerdo respecto de cuál era porque había una posibilidad, algunos pretendían que fuese la Corte Suprema la que estableciese el tribunal. Cualquier región o cualquier tribunal que pudiese conocer. Esa cuestión parecía que no ofrecía en el fondo mucha seguridad desde la garantía del juez natural y por tanto en la propuesta que se va a entregar se entrega la posibilidad, se mantiene la Corte de Apelaciones, o sea, el juzgado en jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Qué otra cosa se cambia que es relevante y estuvo de acuerdo también de la Fiscalía y de la Defensoría Penal Pública? Es que la solicitud se haga una vez formalizada la causa y ya está ¿cómo se llama? La audiencia de preparación de juicio oral. Ya. Y ahí viene una propuesta que no sé si la leo yo, la lee el secretario. ¿O me la envía al WhatsApp? Sí, yo creo que sería bueno que se la enviara al secretario para que el secretario pueda darle lectura y de esa manera podamos abrir una ronda de una opinión por diputado y poder proceder a votar. Diputado Araya. No, Presidenta, Jaime. y quisiera ver la posibilidad de hacer mía la indicación que acordó la Fiscalía con la Defensoría, para que sea una propuesta alternativa. ¿Qué es la que se va a presentar ahora o es otra? No, la que leyeron en la... La que acaba de leer Pablo y la que están haciendo ahora. No existe. Era una propuesta. Yo vi la indicación del diputado Antonio y estaban a hacer Como la del defensor ayer. Como la del defensor ayer. Lo que pasa es que hay discusión sobre si cualquier corte, o sea, si la Corte Suprema puede dar la competencia a cualquier corte o cualquier jurisdicción. El día de mañana en que, por ejemplo, la Fiscalía Supraterritorial está pensada en términos macrozonales, que lamentablemente la estructura macrozonal no existe propiamente tal, pero uno podría pensar que la Corte Suprema fuese construyendo en su jurisprudencia respecto de estas competencias una lógica también macrozonal que permitiría distribuir también estos casos de una manera distinta, pero era solo una propuesta simplemente. Sí, esa propuesta que plantea en este momento José Ledón y señor Collado, lo que acaba de plantear el Ministerio Público, también a petición del diputado Jaime Araya, ¿está incluido dentro de la propuesta que va a leer el secretario? Ok, en eso no hay acuerdo. Diputado Araya, usted tiene tiempo de hacer una propuesta en caso exacto, así que sí, así que por favor, les pido escuchar al señor secretario que va a leer la propuesta de indicación que vamos a votar. Artículo 18. Cambio de jurisdicción. El Ministerio Público, la defensa del imputado, tratándose de la investigación y juzgamiento de delitos que la ley califica como terroristas, en casos de alarma pública o de especial complejidad, siempre que se estime fundamental para el éxito de la investigación y no se vulnere sustancialmente el derecho a la defensa del imputado, podrá solicitar, una vez formalizada la investigación y hasta antes del término de la audiencia de preparación del juicio oral, al Pleno de la Corte Suprema que el conocimiento de estos
fuere de competencia de los juzgados de garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Santiago, conforme al turno establecido en el artículo 167 del Código Orgánico de Tribunales. En la solicitud se deberán acompañar antecedentes que acrediten de manera inequívoca la concurrencia y las circunstancias establecidas en el inciso precedente. De esta solicitud, que será suscrita por el fiscal regional o defensor respectivo, será trasladado a los intervinientes por el plazo de 5 días. Terminada la lectura. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a poner en votación esta indicación. Señor secretario, por favor. Sí. Artículo 18, le voy a poner WhatsApp aquí, para acordarme de qué estoy haciendo. Estamos votando la indicación. Sí, está votando. No el artículo, estamos votando la indicación. Sí. En contra. En contra. Don Cristian. A favor. Gracias, don Cristian. Don José Miel Castro. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. A favor. Gracias, don Andrés. Don Henry Leal. A favor. Gracias, don Henry. Doña May Torsini. En contra. Doña Alejandra Plasencia. A favor. Gracias, doña Alejandra. Don Hugo Rey. A favor. Gracias, don Hugo. Don Andrés Lonton, que lo tengo al final A favor. del abecedario. Y Sí. doña Gloria. A favor. Señora Presidenta, 1, ¿No 2, falta 3, ninguno? 4, No, no. 5, 6, 7, 8, 9 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobada entonces la indicación. La voy a enviar en este momento al WhatsApp del... Perfecto, y por si algún diputado la quiere impresa, le ruego solicitarlo a la Secretaría. Sí, van a quedar de autores quienes votaron a favor de la indicación. Ok, entonces pasaríamos a la 130, si no me equivoco. Sí. Y van todas juntas, además. La 130, 130 bis, 131, 131 bis, que el Ejecutivo sugiere rechazar. Usted dice que todas ellas en un... En el sentido, no, perdón, Presidenta, no tenemos que movernos en el comparado. Eso no Hay ok. una ubicación geográfica común. Perfecto, la 130, señores, está en la página 69. Le voy a pedir al señor secretario que dé lectura. Gracias, señora Presidenta. Estoy llegando a ella. Del diputado Sir Lonton. Está en la página 69, tercera columna, mano derecha. Para incorporar un artículo 19 nuevo en la siguiente forma. Artículo 19. El Estado deberá reconocer a las víctimas del terrorismo, debería ser, y establecer un sistema de protección y asistencia a las personas que hayan sufrido las conductas terroristas de que trata esta ley, con el fin de reparar y aliviar los daños de toda índole vinculados a dichas acciones. Me gustaría saber su opinión respecto de esta indicación, pues podría irrogar gasto público según yo la leo, entonces no sé si efectivamente, no sé qué opina usted, señor secretario. Por más que obviamente quisiera que todas las víctimas fueran reparadas, pero a diferencia de la indicación que votamos la semana anterior a la distrital, en la cual no se establecía tan específicamente un tipo de reparación, a mi modo de ver, esta indicación es mucho más específica y podría efectivamente irrogar gasto público. ¿Qué opina usted, señor secretario? Sí, a pesar de que se refiere al Estado y no a la Administración, claramente está orientada a la Administración y sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 63, por cuanto señala al final, con el fin de reparar y aliviar los daños de toda índole. Exacto. Claro, hasta... Claro. Eso es lo patrimoniales, económicos, etcétera, claramente tiene una incompatibilidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución, presidente. Sí, a mí me parece que no corresponde, señor secretario. Debiéramos agotar la admisibilidad de esta indicación o definitivamente... Si usted la declara inadmisible, no se vota. Yo personalmente la declaro Y yo la inadmisible. reclamo.
Y usted la reclama, el diputado Araya, por lo tanto ponemos en votación la admisibilidad. Los que votan a favor estarían por la postura de la presidenta en términos de declararla inadmisible, y los que estarían en contra estarían votando a favor de la admisibilidad de la indicación. Señor secretario. Entonces, quienes consideran inadmisible votan a favor. Quienes consideran admisible votan en contra. Don Jaime Araya. No está. Don Cristian Araya. En contra. Don José Miguel Castro. A favor. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. A favor. Muy amable. Don Henry Leal. Don Raúl, no. Doña Maite. A favor es inadmisible. Gracias. Doña Alejandra. A favor. Gracias. Don Hugo Rey. Muy amable. Don Andrés. Doña Gloria. A favor. 3, 4, 7 votos por la inadmisibilidad, 1 por la admisibilidad, declara inadmisible. Gracias, señor secretario. Se declara inadmisible la indicación 130. Y por lo tanto pasamos a la 130 bis. Exactamente. Le pido que dé lectura, señor secretario. La indicación 130 bis del diputado Leal para agregar un artículo 19 nuevo del siguiente tenor: que harán exento de responsabilidad quien se desistiere o arrepintiera de cometer alguno de los delitos previstos en esta ley, siempre que revele a la autoridad el plan y las circunstancias del mismo, así como la identidad de los demás intervinientes de concurrir tales. Señor Collado. Sí, la propuesta del Ejecutivo es rechazar la indicación por cuanto la cooperación eficaz ha sido recientemente resuelta y actualizada y regulada en el proyecto que denominamos como Ley de Reincidencia. Con la cooperación Muchas eficaz. gracias, señor Collado. Me gustaría pedir la opinión del Ministerio Público al respecto. Presidenta, efectivamente creemos que ese estatuto, que de hecho es un estatuto que ha sido bastante bien valorado por la comunidad jurídica, de hecho ayer salió un reportaje a propósito de eso mismo, en el Mercurio Legal, si mal no recuerdo, la verdad es que debiera ser suficiente en toda su hipótesis la cooperación eficaz simple, calificada y de condenado para cubrir los supuestos que se requieren para esta ley. Muchas gracias. Lo vamos a poner en votación entonces, el 130 bis. Bis. Indicación 130 bis. Don Cristian Araya. Abstención. ¿Perdón? ¿Perdón? Gracias. Don José Miguel. Doña Lorena Fríes. En contra. Gracias. Don Andrés Joanet. En contra. Don Henry Leal. Doña Maite Orsini. Gracias. Doña Alejandra Plasencia. En contra. Don Hugo Rey. En contra. Gracias. Don Andrés Lonton. Señora Presidenta. En contra. Señora Presidenta, ha obtenido 6, usted no, la norma, 6 votos en contra, una abstención, rechazada. Rechazada la indicación 130 bis. Pasemos a la indicación 131, que está en la misma página 70. En la 70. Sí, señor secretario, por favor, de lectura. ¿Dónde se me perdió? La 131. La 131, exacto. Del diputado Sir Lonton para introducir un artículo 20 nuevo del siguiente tenor. Artículo 20. Declárese el 21 de agosto de cada año como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Este secretario tiene dudas respecto de la idea matriz del proyecto. Sí, yo creo que se aleja de la matriz del proyecto también. Señor Collado, ¿algo que agregar? Solo que en general los días conmemorativos son leyes especiales. Exactamente, sí, se aleja de la idea matriz. Entonces, Inadmisible. tenemos que votar la admisibilidad. No, ¿Alguien la reclama? si alguien la reclama. ¿Se declara inadmisible? Se declara inadmisible la indicación 131. La indicación 131 bis, le pido dar lectura, señor secretario. Obvio. No. O sea, en realidad no es inadmisible. Pero no, está sancionada ya. Está sancionada. 131 bis del diputado Leal. Es
para agregar un artículo 20 nuevo del siguiente tenor. La conspiración para cometer alguno de los delitos que contempla esta ley se sancionará con la pena señalada por la ley al delito rebajada en 2 grados. Esto está en el artículo 9, ¿no? Si no me equivoco. Si no mal recuerdo. O sea, no, en el antiguo 9 al menos. Sí. Indicación 77. Sí, en el 77. Que da origen a... Creo que tenemos que armar el texto, pero podría ser el 9. Sí. Señora Presidenta, esta materia está regulada a juicio de la Secretaría, pero tendría que dar una... La 131 bis. A ver, señor Collado. O sea, gracias, Presidenta. Efectivamente, como recuerda el secretario, en la indicación 77 votada más arriba se reguló la conspiración. Por lo tanto, esta materia debería, la propuesta rechazarla. Sí, efectivamente, ahí viene el autor de la 131 bis, diputado Leal. Sí. En la indicación 131 bis, diputado Leal. Página 70. Página 70 de su autoría, nos indica tanto el secretario como el ejecutivo que esto ya se vio en la indicación 70, me parece, 77. ¿no? 77. Que es al artículo 9, si no me equivoco. Sí, sí. No sé si usted O sea, estaría es incompatible dispuesto con lo aprobado. a retirar la indicación, diputado Leal. Es incompatible con lo aprobado, sí. ¿La retira? Ya. Ok, muchas gracias, diputado Leal. Retirada. Vamos al... Hay una... A ver. El ideal es entregarla, la indicación. La entrega. Sí. Para que no se pasen rápido porque están corriendo de repente. Es que la idea es legislar rápido y estar atento. Artículo 20 nuevo del siguiente tenor, de don Cristian Araya. Declárese el 18 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo. La Secretaría considera que es inadmisible por las ideas matrices fundamentales del proyecto, señora Presidenta. Pero Considero usted declara... exactamente lo mismo porque se aleja de las ideas matrices del proyecto. La idea matriz del proyecto es la ley antiterrorista, no fijar un día para las víctimas. Eso se hace de otra manera, por lo tanto, personalmente la declaro inadmisible. Tengo la admisibilidad. Ok, ponemos en votación la admisibilidad de la misma forma anterior. Los que voten a favor, están a favor de la postura de la presidenta en términos de declarar inadmisible esta indicación. Okay. Y los que voten en contra están a favor de la admisibilidad. Sí. Don Cristian Araya. En contra. Gracias. Don José Miguel Castro. Absolutamente, señor secretario. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. De la inadmisibilidad, sí, sí. Claro. Don Andrés. A favor, a favor. Don Henry Leal. Don Andrés no está. Doña Maite. Gracias, doña Maite. Doña Alejandra. A favor. Muchas gracias. Don Hugo Rey, perdón. En contra. Y Presidenta. A favor. A favor. Son 5 votos por la inadmisibilidad, 4 por la admisibilidad, inadmisible. Se declara inadmisible. Efectivamente, yo creo que no perdamos el norte. Yo entiendo que cada uno aquí quiere hacer puntos políticos, pero les pido por favor que legislemos con seriedad. Muchas gracias. Vamos a la página 71. Página 71. Sí, pues hagamos las cosas bien. Perdón. Tengo que votar un artículo, creo, ¿no? Sí, ¿Antes de pasar a los transitorios? No, nada. Sí, vamos al segundo transitorio, que está en la página 71. 71, en la última página del comparado. Sí. Dice, hay una indicación del señor Lonton para suprimir el artículo 2 de las disposiciones transitorias. Por lo tanto, se tendría que poner en votación el artículo. De lectura al artículo, por favor. Lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley tendrá que corregirse posteriormente, referente a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate a las Conductas Terroristas, solo será exigible una vez que el Ministerio de Seguridad Pública se encuentre en funcionamiento. Y la indicación del diputado Longton es para eliminar, para suprimir este artículo.
¿Alguna opinión de parte de algún diputado o del Ejecutivo? Diputado Castro. Aquí debería ponerse, tengo entendido, primero la indicación, aunque da lo mismo cualquiera de las dos, pero yo creo que la indicación... La indicación es una solicitud de votación separada, no es una indicación en puridad. No existen indicaciones para eliminar. No existen indicaciones para eliminar. Bueno. Es que votar el artículo segundo nomás, nada más. Claro. Señor Collado. Vale. Sí, si bien dejamos a criterio de la comisión la definición, en el nuevo Ministerio de Seguridad se contempla una política y una estrategia y un plan contra el terrorismo, que también están en esta norma. Por lo tanto, nos parece de todo sentido que esa estrategia la haga el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y no el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que en el fondo, si la comisión mixta, de la cual algunos de los que están presentes acá y algunas forman parte, sale rápido del tema, claro, ya no va a existir, no sé, en un tiempo corto más. Por lo tanto, nos parece razonable que efectivamente la estrategia contra el terrorismo la haga el Ministerio de Seguridad. Muchas gracias, señor Collado. Yo difiero con usted, porque esto es un, como dicen los gringos, wishful thinking, de que efectivamente el Ministerio de Seguridad va a salir rápido. Y yo creo que nosotros tenemos que dar señales a la ciudadanía en términos de que este proyecto de ley, en el cual hemos abocado muchas horas de trabajo, se pueda aplicar eventualmente. Y si el Ministerio de Seguridad sale a tiempo, fantástico. Pero si no sale a tiempo, no podemos quedarnos sin ley antiterrorista. Por lo tanto, vamos a poner en votación... perdón, diputada Frías. En ese sentido, a mí me parece que está bien plantearlo y ligarlo con el Ministerio de Seguridad, entre otras cosas, porque el Ministerio de Seguridad va a tener arraigo territorial. Y lo que se está buscando en el Ministerio de Seguridad es que haya coherencia entre las atribuciones que se tiene y los planes nacionales de seguridad pública, de terrorismo, etcétera. Yo creo que esto, además, ponerlo en estos términos, garantiza el monitoreo y seguimiento de esa estrategia, porque va vinculada a las facultades que va a tener el Ministerio de Seguridad. O sea, eso es lo que lo hace exigible. El dejarlo claro ahora para el Ministerio del Interior, la verdad es que evidentemente hay estrategia o por lo menos líneas de trabajo en torno a esto, pero creo que es importante vincularlo a el nuevo Ministerio de Seguridad respecto de la implementación de la política y del monitoreo de esa política de Estrategia Nacional de Terrorismo. Muchas gracias, diputada Frías. Diputado Cristian Araya. Presidenta, sabe que yo he sido opositor a la creación de un Ministerio de Seguridad. Tengo una duda en relación a cómo quedaron radicados, por ejemplo, la ley de seguridad interior del Estado, en el fondo la posibilidad de activación, porque queda una parte que quedó, según mal no recuerdo, en interior. Entonces, creo que aquí con este tema, y por ejemplo el terrorismo es uno de esos problemas que va a generar, ¿es propio de interior o es propio de seguridad porque no es claro la división según lo que se discutió en su momento en el Ministerio de Seguridad? Si se puede referir, presidente. Muchas gracias, diputado Cristian Araya. Señor Collado. Sí, por su intermedio, presidenta, para contestar la consulta del diputado Araya, la querella por terrorismo quedó en el Ministerio de Seguridad y toda la actividad judicial de terrorismo es del Ministerio de Seguridad. La querella por la Ley de Seguridad del Estado, en la comisión mixta creo que ya la aprobamos, quedó en el Ministerio de Interior, que son materias diferentes. La Ley de Seguridad del Estado sería esto que está recluido en el Interior y toda la querella por terrorismo serían del Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, la estrategia contra el terrorismo, que de hecho también está en el Ministerio de Seguridad, y también está en esta ley, referida al Ministerio de Seguridad, son un cuerpo único respecto al terrorismo. Muchas gracias, señor Collado. Vuelvo a insistir, creo que esto debe ser independiente de cuándo se apruebe el proyecto de ley del Ministerio de Seguridad, porque hoy día ya tenemos posibilidades de tener terrorismo y hay que juzgarlo como corresponde. Por lo tanto, vamos a poner en votación el artículo segundo. Diputada Plasencia. Gracias, presidenta. Sí, muy breve en términos prácticos de cómo ha avanzado la discusión tanto del Ministerio de Seguridad como de esta. Claro, efectivamente yo creo que esto va a demorar mucho más que el Ministerio de Seguridad y no es una cosa antojadiza. Estamos en comisión mixta esta semana, no lo vamos a trabajar, Ministerio de Seguridad,
pero la próxima semana sí, probablemente. Entonces, ya nos queda súper poco, entonces, evidentemente, por un tema de tiempo de tramitación, el ministerio va a salir antes que esta ley. Entonces, no es contradictorio, no es antojadizo decir que, digamos, el ministerio va a salir primero. Bueno, perdón. Maravilloso que pudiera salir el Ministerio de Seguridad antes. Si es así, se acomodará como corresponde, dado que todo lo relacionado con seguridad saldrá del Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Seguridad. Pero eso no obsta a que si por algún motivo, así como no lo van a discutir esta semana, capaz que tampoco la próxima, porque ya hemos visto que las comisiones mixtas nunca se sabe cuán rápido avanzan, no podemos quedarnos sin este proyecto de ley, diputado Castro. Gracias, Presidenta. Y hay otra cosa. Nadie puede asegurar al 100% que lo de la mixta sea aprobado. Yo creo que obviamente va a ser aprobado, pero sí han habido mixtas que se han caído. Datos personales estuvo a 6 votos de caerse. Y por lo tanto no podemos estar pensando en legislar en base a algo que no está todavía aprobado por este Congreso Nacional. Así que yo creo que completamente atingente la votación. Y la implementación, por lo demás, que es bastante más difícil, creo yo, echar a andar un ministerio que esta ley. Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Vamos a poner en votación entonces el artículo segundo transitorio. Ya. Gracias, Presidenta. En votación el segundo transitorio. Don Jaime Araya. Don Cristian. En contra. El artículo. El segundo transitorio. Don José Miguel Castro. Contra. Gracias. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. En contra. Gracias. Don Henry Leal. Contra. Don Raúl no. Don Andrés Lonton. Doña Marta Ursini. A favor. Gracias. Doña Alejandra Plasencia. A favor. Don Hugo Rey. En contra. Gracias. Presidenta. En contra, señor secretario. Presidenta, 3 votos a favor, 6 en contra. Ninguna abstención. Se rechaza el artículo segundo transitorio. Tengo entendido que el Ejecutivo quiere hacer un planteamiento. Correcto. Por favor. Presidenta, durante la tramitación de esta causa de esta ley, perdón. Sí, no estamos en un juzgado, mi durante la estimado, tramitación estamos de en el esta ley, que Parlamento. miré a Ignacio y dije, tiene cara de causa el Ministerio Público y la Defensa. Durante la tramitación de esta ley fue aprobada y publicada la ley que hemos conocido como reincidencia 21.694. Producto de ello, existen una serie de articulado nuevo que hace referencia hoy solo al crimen organizado y que a juicio del Ejecutivo debería ser necesario adecuar, y por eso es que esta es una parte de adecuatorias del proyecto de reincidencia para que las nueva regulación de crimen organizado también llegue a la materia terrorista. Por ejemplo, el nuevo artículo 78 ter del Código Procesal Penal establece algunas medidas especiales de protección de fiscales. Esas medidas de protección de fiscales están radicadas en aquellas causas, y ahora sí lo estoy, o investigaciones, ahora lo estoy ocupando bien, referidas a crimen organizado, asociaciones delictuales, asociaciones criminales. La propuesta del Ejecutivo es incorporar la medida de protección de fiscales también para aquellos hechos que reviertan el carácter de delito terrorista. Entonces, la propuesta es una indicación que podríamos hacer, es la que está aquí, señor secretario, que debería ser luego firmada por quienes la aprueben, de incorporar las medidas especiales de protección de fiscales para los delitos terroristas. Y del mismo modo, la nueva normativa 228 quater del Código Procesal Penal, que refiere los acuerdos de cooperación eficaz calificada, están hoy solamente para los delitos de asociación criminal y delictual. La propuesta del Ejecutivo es tan simple como la identificación de líderes, jefes, financistas, fundadores de asociaciones delictivas, criminales o terroristas. Cosa de esa manera agregar la palabra terrorista a los acuerdos de cooperación eficaz calificados que están recientemente legislados en materia de terrorismo. Eso ocurre en la letra A de este artículo 228 quater, en la letra B, misma propuesta. Y creo que con eso terminaríamos la tramitación del proyecto. O sea, en el fondo el planteamiento es reabrir esas dos para poder hacer estas incorporaciones. Presentar dos indicaciones nuevas. Entonces, le voy a dar
5 minutos por reloj para que ustedes redacten en un papelito o envíen a la Secretaría. Ya, ok, entonces, ¿la tiene? Por favor, dele lectura. Quedaría así. Dele lectura, señor secretario. Para incorporar en el artículo 78 ter de la ley 21.694, entre las palabras la investigación de y delitos cometidos, la frase hechos que revirtieren carácter de delito terrorista o de. Posteriormente, en el artículo 228 quater, también de la ley 21.694, para eliminar en su literal A la primera vez que aparece la letra O y incorporar después de criminales y antes del punto seguido que le precede la palabra, la expresión o terroristas. Y lo mismo en su literal B. Eso es. Ok. Qué lindo. Pongámoslo en votación inmediatamente, señor secretario. Ya. Ok. Un segundo. Ya no le alcanzan las hojas, señor secretario. No, esta cosa es un enredo. Esto es adecuaciones, lo voy a denominar. Voy a votar las dos en conjunto, ¿le parece, Presidenta? Me parece muy bien, señor secretario, así avanzamos más rápido. Don Cristian Araya. A favor, señor secretario. Gracias. Don José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Muy amable. Doña Lorena Fríes. A favor. Gracias. Don Andrés Joanet. A favor, señor secretario. Gracias. Don Henry Leal. A favor. Gracias. Don Andrés Lonton, no. Doña May Torsini. Gracias. Doña Alejandra. Gracias, doña A favor. Alejandra. Don Hugo Rey. A favor. Gracias. Presidenta. A favor. Gracias, Presidenta. Las adecuaciones a la ley de crimen organizado, ¿no? Reincidencia. Ha sido aprobada con 9 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Sí, suena al Código Procesal Penal, señor secretario. Señora Presidenta, antes que termine... Espéreme un poquitito porque tengo entendido que el Ejecutivo tiene otro planteamiento. Me liquidaron. Lo liquidé. Presidenta, primero, bueno, agradecer la tramitación expedita que ha comandado usted de este proyecto tan importante para el Ejecutivo. Antes de terminar la tramitación en comisión, nosotros creemos que hay un artículo que fue un objeto de un debate y de algún tipo de complejidad de tramitación que tiene que ver con la técnica especial investigativa del INPSI-Catcher, con el cual en algún momento de la tramitación se planteó la posibilidad de evaluar la reapertura del debate para efectos de revisar algunas propuestas que podrían mejorar ese artículo que a juicio del Ejecutivo no quedó de la manera correcta. Particularmente porque se amplía a crimen organizado cuando estamos hablando de una legislación antiterrorista, y segundo porque habla de determinadas regiones del país como de uso exclusivo, lo que nos parece que no corresponde. Entonces, la propuesta del Ejecutivo es evaluar la posibilidad entre los distintos parlamentarios y parlamentarias de la Comisión para ver si es que existe la posibilidad de reabrir el debate respecto de ese artículo y ver si es que existe un camino de redacción alternativa. Gracias, señor Collado. Me gustaría ver la opinión del señor Celedón. Señora Presidenta, lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que un proyecto de ley que ha tenido una tramitación, creo yo, ejemplar desde muchos puntos de vista, termina a lo mejor en un requerimiento del Tribunal Constitucional por una cuestión que a lo mejor no vale la pena. Entonces, esa es la presión. Creo además que particularmente hay un inciso, porque yo creo que el gobierno tiene dos tipos de aprehensiones. Una que tiene que ver con cuál es el estándar para activar el mecanismo, que a juicio de ellos quedó muy laxo, pero a mí me preocupa también que se incorporó un inciso que queda sistémico, queda mal, que tiene que ver con la utilización, porque en el fondo se establece como un marco de un procedimiento general, y hay una suerte de procedimiento especial muy raro para ciertas regiones respecto de delitos que ya están incorporados en el inciso primero, porque son fórmulas organizativas en el fondo de delincuencia. Entonces, o sea, en los términos que se está despachando, además del problema político, creo yo, hay un problema técnico por la incorporación de ese inciso. Eso es lo que a mí me preocupa. Muchas gracias, señor Celedón. Me gustaría que el señor Collado leyera
concretamente la propuesta que plantea el Ejecutivo. Es que si no va a haber unanimidad, cualquier discusión que tengamos va a tener sentido. Lo que pasa es que a mí me parece relevante lo planteado por el señor Celedón, en términos de que hemos logrado despachar bien un proyecto y nos podemos caer en un detalle, por así decirlo, que finalmente nos lleve al Tribunal Constitucional. Entonces, creo que no tiene mayor sentido si lo podemos solucionar acá, porque verdaderamente lo que dice Pablo tiene razón, por lo menos yo comparto, el tema de que el IMSS-Catcher no puede estar solo para algunas regiones, debe ser algo para todo el país, porque nadie sabe dónde se va a producir un acto terrorista el día de mañana. Puede ser en... Perdón, señor. Sí, pero diputado, si usted quiere escuchar el celular, por favor le pido que... Ok. Entonces, el planteamiento de Pablo Celedón, que es el asesor que tenemos nosotros acá en la mesa, es bien claro. Este proyecto que hemos logrado sacar adelante bastante bien, diputado Araya, los dos diputados Araya. Así que hay un tema con los apellidos aquí. Bueno, el tema es que no nos caigamos en algo que es un detalle a estas alturas, que es el tema de que esto se puede aplicar en todo el país, que no esté especificado en la ley, que es solo para algunas regiones. Eso no tiene ningún sentido. Si el día de mañana tenemos un atentado terrorista, ni Dios quiera, en Magallanes, va a quedar excluido. Si el día de mañana tenemos un atentado terrorista, ni Dios quiera, en Valparaíso, también va a quedar excluido. Y eso no tiene ningún sentido. Yo le pido a los diputados que den, por favor, la posibilidad de que reabramos el debate. Si quieren, primero escuchemos el planteamiento del Ejecutivo y después votamos la posibilidad de reabrir el debate. Diputado Castro. Hagámosla más corta, creo yo, si esta cuestión. Primero pregunte si hay unanimidad. Creo yo que yo se la voy a dar. Y si hay unanimidad, dele un par de tiempo al Ejecutivo con los asesores de gobierno de nosotros, y después de eso va y la pone en votación nomás. Mejor, más que tal escucha. Me parece, es que usted tiene una experiencia, diputado Castro, invaluable. Pongamos, entonces, pido la unanimidad para reabrir el debate sobre este punto. La tiene. No, el diputado Jaime Araya no la está dando. Por favor, diputado Leiva, si es un aporte, no hay problema. Mira, lo que plantea el diputado Araya a través de esa indicación, que yo la voté en contra. Porque el IMSS-Catcher en materia de delito terrorista se puede utilizar en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, a través de la indicación del diputado Araya, que yo voté en contra, él circunscribe, conforme a la ley 20.000, el uso de IMSS-Catcher en las regiones de la zona norte. Y me parece bien porque él defiende su punto. Entonces, el tema es, claro, un debate igual de profundo que la otra vez. Vamos a permitir IMSS-Catcher en todo el territorio nacional. Ya lo aprobamos para terrorismo. Y está aprobado para drogas, ley 20.000, solo en la macrozona norte. Eso es del todo injusto. ¿Lo vamos a aplicar en todo el territorio? Yo creo que sí. Entonces, diputado Araya, por su intermedio, presidenta, nos está modificando lo suyo. Todo lo contrario. Se está ampliando. Su indicación, que se circunscribe a la macrozona norte, se amplía a todo el país. Eso es. No está conculcando ninguna de lo que usted pidió para su territorio, que está bien, yo lo voté, sino que se está ampliando por ley 20.000 al todo el territorio nacional. En caso alguno, se afecta a todo lo contrario. No sé si me entienden. Muchas gracias, diputado Leiva, por su aclaración. Vuelvo a pedir, por favor, la unanimidad para reabrir el debate sobre este punto. ¿Pero cómo no la va a abrir a todo el territorio? Ok, no hay acuerdo. Por lo tanto, señor secretario... Que quede constancia, Jaime, pero era para todo Chile. Es para todo Chile. A los asesores del gobierno. Momento, por favor, orden. El señor secretario va a hacer uso de la palabra. A juicio de la Secretaría, no tiene trámite de Hacienda, el proyecto. No tiene trámite de Hacienda. Todas las normas que generan figuras de delito y sus consecuencias son de quórum calificado. Hay una norma orgánica constitucional. Momento, por La favor. palabra el secretario.
A ver. es orgánica constitucional y el resto de las normas de procedimientos son de quórum simple. Y le corresponde a don Andrés Joanet ser el diputado informante. Le doy la palabra al diputado Castro, que me la está pidiendo con mucho gustaría, ímpetu. Sí, no, no, está bien. A mí me interesa dejar claro un punto. Si es necesario que yo deje ingresada la indicación, quizás de esa forma poder votarla en la sala, y si no, de qué manera y de qué, porque claro, esperaría reponerle la sala de alguna forma. No sé si nos puede aclarar quizás el Ejecutivo o el Pablo mismo Celedón secretario. en qué punto podríamos retomar el mejorar una votación separada, algo así, eso sí. No, solamente habría que... Perdón. Señor Celedón, por favor, con micrófono, gracias. No, señora presidenta, lo que habría que hacer es pedir una votación separada en sala. Sí, nada más. Ya, ok. Presidenta, ¿puedo hacer un último esfuerzo? Pero se cae. A ver, por favor. No se cae la zona norte. Muchas gracias, señor Celedón. No sé qué, porque el Señor inciso Celedón. primero lo extiende a todo Chile. Lo que pasa es que después colisiona con la norma al final. Artículo 3. Exacto. Gracias, señor Celedón. Diputado Leiva, con micrófono, por favor. Diputado Leiva, con micrófono. ¿Está bien? Ok. Yo quiero agradecer profundamente a todos los diputados, a los asesores, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, al señor Celedón, que nos ha acompañado en toda la tramitación, a nuestros asesores personales, por la tramitación de este proyecto de ley que ha salido con sangre, sudor y lágrimas, pero finalmente ha salido. Así que, señor Joanet, usted queda como diputado informante y damos por... a ver, sin discusiones, por favor. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.